Esa noche todo cambió. No fue un sueño, no fue una visión común. Lo que viví fue tan real que aún hoy me cuesta ponerlo en palabras. Yo estaba en mi habitación, el reloj marcaba las 3 de la madrugada, cuando de repente sentí un frío extraño recorrerme la espalda. Cerré los ojos por un instante, cuando volví a abrirlos, ya no estaba allí. Me encontré en un lugar que no pertenecía a este mundo, un espacio de penumbra y silencio donde cada sonido parecía un susurro eterno. Fue allí donde apareció una figura que reconocí de inmediato, aunque jamás lo había visto antes, Santo Tomás. Su presencia imponía respeto, pero su mirada era serena. Se acercó y me habló con una voz profunda que parecía no salir de su boca, sino de dentro de mí mismo. Ahora verás lo que ocurre con el alma durante los primeros 7 días tras dejar el cuerpo. Y lo que aprendas, nunca podrás olvidarlo. El primer impacto fue brutal. Me mostró el primer día, ese instante en que el alma despierta y comprende que ya no pertenece al mundo físico. La confusión, el miedo, pero también una claridad que jamás se había sentido en vida. Lo más sorprendente era que el alma aún podía escuchar a los vivos, podía ver sus lágrimas, pero no podía consolarlos. Era como gritar sin voz. El segundo día, el alma es llevada a contemplar todo lo que fue su vida, no como nosotros la recordamos, sino como un tapiz completo, con cada acción, cada palabra, cada silencio que cambió el rumbo de alguien más. Y Santo Tomás me dijo algo que me dejó helado. Aquí no hay justificación ni excusa. Aquí el alma se enfrenta a sí misma con absoluta verdad. Quise apartar la mirada, pero no pude. Al llegar al tercer día, entendí algo que nunca había sospechado: el alma no viaja sola. Ángeles y sombras la rodean, disputando cada recuerdo, cada huella que dejó en la tierra. Es una lucha silenciosa, pero real. Lo que sembraste en vida se convierte en tu escudo o en tu carga. El cuarto día es aún más inquietante. Santo Tomás me mostró cómo el alma regresa a los lugares más importantes de su existencia, la casa de su infancia, la cama donde solía soñar, los rostros de quienes amó. Es como un último recorrido, un adiós silencioso antes de continuar el camino. Muchos sienten nostalgia, otros sienten culpa, y algunos sienten paz. Pero lo más perturbador vino después. El quinto día es el cruce. Allí, me dijo Santo Tomás, el alma se acerca a un umbral luminoso. Algunos lo llaman puente, otros río, otros simplemente la puerta. No todos lo atraviesan de inmediato. Algunos retroceden, temiendo lo que hay del otro lado. Otros son impulsados por la fuerza de su propia fe. El sexto día, el alma empieza a desprenderse de lo que la ata, recuerdos, deseos, incluso identidades que creía eternas. Lo que no pertenece a la esencia, dijo Santo Tomás, se queda atrás como polvo. Es el momento más doloroso para quienes no saben soltar. Y finalmente, el séptimo día. Santo Tomás levantó la mano y una luz indescriptible me rodeó. En ese instante entendí lo que significaba la revelación: el alma, después de una semana, se presenta ante lo eterno. Ya no hay máscaras, ya no hay tiempo, ya no hay preguntas. Solo la verdad absoluta de lo que es. Cuando volví en mí, estaba de nuevo en mi habitación. El reloj marcaba las 3:05. Apenas habían pasado minutos, pero yo sentía que había atravesado siglos de conocimiento. Desde entonces, cada vez que pienso en la muerte, no la veo como un final, sino como un viaje inevitable que todos haremos. Y me repito las palabras de Santo Tomás. Los primeros 7 días no son castigo ni premio, son el espejo donde el alma se reconoce antes de cruzar el umbral. Y ahora que lo sabes, ¿qué harás con tus 7 días cuando llegue tu hora? Cuando Santo Tomás me mostró el inicio del viaje del alma, sentí miedo. No era miedo a morir, sino miedo a entender demasiado. Y sin embargo, algo en mí quería saber más, quería atravesar esa puerta de conocimiento prohibido. El primer día fue impactante. El alma se encuentra flotando sobre su propio cuerpo. Ve a sus seres queridos llorar, gritar, intentar despertar aquello que ya no responde. Lo más doloroso es que el alma intenta hablarles, abrazarlos, decirles que está allí, pero sus manos atraviesan el aire y su voz no existe. Santo Tomás me susurró: este es el día del desconcierto. Aquí muchos se resisten a aceptar que han partido.
Recuerdo que en ese momento sentí un nudo en la garganta. Imaginé a todos los que alguna vez amé, intentando alcanzarme, sin saber que yo ya no podría volver. El segundo día es aún más duro. El alma empieza a ver escenas de su vida como si fueran proyecciones en el aire. No son recuerdos fragmentados, son momentos completos, con cada detalle intacto, la palabra dicha en un susurro, la mirada que hirió, el gesto que alegró a alguien sin saberlo. Todo aparece frente a ti. Y no puedes huir. Santo Tomás me dijo con voz grave. Aquí el alma se convierte en juez y testigo de sí misma. No hay mentira posible. En el tercer día, algo extraño sucede. Es como si fuerzas invisibles rodearan al alma. Algunas luminosas, llenas de calma, otras oscuras, pesadas, ansiosas de arrastrarla. Sentí que cada decisión tomada en vida se convertía en un imán, la bondad atraía la luz, el egoísmo atraía la sombra. Me estremecí cuando comprendí que nadie escapa de esa balanza silenciosa. El cuarto día fue devastador. El alma recorre los lugares más significativos de su existencia. Caminé, como si lo viviera yo mismo, por la calle de mi niñez, escuché la risa de amigos que ya no están, vi los rostros de personas a quienes alguna vez lastimé. Santo Tomás me advirtió. Aquí es donde muchos sienten el peso de lo que nunca corrigieron. El alma visita lo que más amó y lo que más temió. Me costaba respirar. El viaje se volvía cada vez más real. El quinto día era distinto. Apareció un umbral, una especie de puente rodeado por una luz que no era sol ni luna, sino algo más puro. El alma se acerca temblando. Algunas se lanzan con fe, confiando en que al otro lado está la verdad. Otras retroceden, aferradas a lo que dejaron en el mundo. Santo Tomás me miró fijo y dijo: aquí se revela la fuerza de tu fe. Quien confió en vida, cruza sin miedo. Quien dudó, se queda atrapado en el borde. El sexto día me partió el alma. El desprendimiento. El alma empieza a soltar cada capa que no le pertenece, la vanidad, los títulos, las posesiones, incluso las máscaras que usaba para aparentar. Todo cae como polvo. Y muchos se resisten. Escuché gritos de almas aferradas a lo que ya no existe. Comprendí que soltar es un arte que deberíamos practicar en vida. Y finalmente, llegó el séptimo día. El silencio era absoluto. El alma ya no era la misma. Ligera, pura, casi transparente, se presentó ante un resplandor imposible de describir. No era luz como la conocemos, era algo más, un fuego que no quema, un brillo que no ciega, un amor que todo lo abarca. Santo Tomás levantó la mano y dijo: este es el día de la verdad. Aquí el alma se reconoce tal como es. Aquí ya no hay tiempo, ni excusa, ni máscara. Solo lo eterno. Sentí como si yo mismo hubiera cruzado esa luz. Una paz indescriptible me rodeó. No era miedo, no era castigo, era la certeza de estar frente a algo más grande de lo que jamás había imaginado. Y de pronto, volví a abrir los ojos en mi habitación. El reloj apenas había avanzado unos minutos. Pero dentro de mí habían pasado 7 días, 7 revelaciones que cambiaron mi vida. Lo que más me sorprendió después de aquella revelación no fue el viaje en sí, sino lo que quedó en mí. Porque tras ver lo que ocurre con el alma en esos 7 días, nada volvió a sentirse igual. Caminaba por las calles, saludaba a la gente, veía a mis amigos, pero todo lo percibía con otra intensidad, como si supiera algo que ellos aún no podían imaginar. Quise negar lo que había visto. Pensé, tal vez fue un sueño extraño, una ilusión de mi mente agotada. Pero entonces empezaron a suceder cosas. En los funerales a los que asistía, podía sentir la presencia del alma cerca de los suyos en ese primer día. Vi cómo algunos intentaban abrazar a sus familiares y se desesperaban al no ser vistos. Nadie más lo percibía, pero yo sí. Y recordaba las palabras de Santo Tomás: el desconcierto es la primera prueba. En el segundo día, descubrí otra cosa. El alma no solo revisa su vida, también percibe la vida de quienes tocó con sus actos. Como una onda que se expande en el agua, cada decisión propia se refleja en los demás. Es aterrador, porque entiendes que nada de lo que hiciste quedó aislado. Cada sonrisa, cada herida, cada palabra, todo sigue vivo en otros.
Lo confirmé cuando, en una ocasión, me encontré frente a un anciano moribundo. Al tomarle la mano, él comenzó a llorar y me dijo: «Ya estoy viendo mi vida. Pero lo peor no son mis errores, lo peor es sentir el dolor que otros cargaron por mis decisiones». Entonces supe que Santo Tomás no me había mostrado una ilusión. Era real. El tercer día es un campo de batalla silencioso. Y esa lucha se repite en cada alma. He visto a personas bondadosas irse rodeadas de presencias luminosas, casi escoltadas por ángeles. Y también he sentido la oscuridad acercarse a quienes vivieron en odio, como sombras ansiosas que reclaman lo suyo. No es metáfora. Es elección hecha carne. El cuarto día siempre me parte el corazón. Porque el alma visita lo amado. He sentido esa despedida silenciosa. Una madre acariciando la cuna de su hijo, un hombre contemplando la puerta de la casa donde pasó su infancia, son adioses que nadie en vida escucha, pero que el alma necesita pronunciar. Ahí comprendí algo: debemos despedirnos en vida, porque después puede ser demasiado tarde. Cuando llega el quinto día, el alma se acerca al umbral. Y aquí ocurre algo inquietante: no todos lo ven igual. Para algunos es un puente de oro, para otros un río oscuro, para otros una simple puerta. Lo entendí al escuchar a enfermos terminales describir lo mismo con palabras distintas. No estaban delirando, todos estaban viendo el cruce. El sexto día es el más doloroso. Soltar. Vi cómo un alma se aferraba a un objeto material, un anillo heredado, un tesoro que no pudo dejar atrás, y cómo eso le impedía avanzar. Santo Tomás me había advertido: lo que amas en exceso se convierte en tu cadena. Ese día comprendí por qué el desprendimiento es una virtud tan enseñada en tantas tradiciones. Y al fin, el séptimo día. Ninguna palabra hace justicia a lo que ocurre allí. Yo vi cómo el alma, ya desnuda de todo lo terrenal, se acercaba a esa luz que no tiene forma, que no tiene límite, que no necesita nombre. Algunos la llaman Dios, otros la llaman verdad, otros simplemente eternidad. Lo cierto es que allí, ante esa presencia, todo se revela: lo que fuiste, lo que serás, lo que siempre fuiste en lo más profundo. No hay castigo en esa luz. No hay látigo ni gritos. Solo claridad absoluta. Y esa claridad duele o libera, según lo que cada uno sembró en vida. Cuando Santo Tomás me devolvió a mi cuerpo, me dijo algo que jamás olvidaré: no reveles esto como un dogma, porque no es para imponer miedo. Recuérdalo como advertencia: cada día de tu vida construye tus 7 días después de la muerte. Desde entonces vivo con otra mirada. Sé que no estoy solo. Sé que cada acción pesa. Sé que esos 7 días llegarán para todos, sin excepción. Y ahora, tú también lo sabes. Así que pregúntate: ¿qué recuerdos, qué actos, qué verdades te acompañarán cuando llegue tu primer día fuera del cuerpo? Porque lo quieras o no, ese viaje será tuyo. Y lo que siembres hoy será la única luz, o la única sombra, que podrás llevar contigo. Después de aquella experiencia con Santo Tomás, mi vida nunca volvió a ser la misma. Es como si hubiera atravesado un umbral invisible, y desde entonces el mundo ya no me resulta igual. Hay cosas que antes pasaban desapercibidas, pero ahora saltan ante mis ojos con una claridad imposible de ignorar. Lo más inquietante es que, al convivir con este conocimiento, empecé a percibir rastros de esos 7 días en las personas que estaban a punto de partir. Médicos, enfermeras, familiares me contaban lo mismo sin saberlo, que el moribundo hablaba de luces, de visitas, de seres que parecían rodearlo. Algunos decían escuchar voces familiares ya fallecidas. Otros extendían las manos como si intentaran tocar algo que nadie más veía. Yo sabía lo que pasaba. Estaban entrando en su primer día. Y aunque para los vivos era un misterio, para mí era una confirmación: lo que Santo Tomás me mostró no era metáfora, era verdad. Pero lo más aterrador vino después. Una noche, mientras velaba a un amigo que había fallecido, sentí claramente una presencia junto a mí. No lo vi, pero lo escuché dentro de mi mente, como un murmullo. No entiendo, ¿por qué no me oyen? ¿Por qué no me ven? Era su voz. Era él. Estaba atrapado en ese desconcierto del primer día. Y yo, por un instante, quise responderle, pero algo me detuvo. Comprendí que no debía interferir.
Santo Tomás me había advertido que cada alma debía recorrer su propio camino. El segundo día es incluso más devastador, porque el alma revive su vida como un espejo implacable. Lo confirmé cuando un anciano, en sus últimas horas, comenzó a llorar sin parar. Su familia pensaba que deliraba, pero él me miró con ojos desesperados y dijo: «Todo lo veo, todo lo que hice y lo que no hice». Esa frase me atravesó como un rayo. Entendí que estaba viendo el juicio de sí mismo. Y no era un tribunal externo. Era su propia alma, su propia verdad enfrentada cara a cara. En el tercer día, la lucha de fuerzas se vuelve más clara. He visto moribundos estremecerse, como si combatieran con algo invisible. Algunos susurraban rezos con fervor, otros gritaban como si algo los atormentara. Y en esos momentos, yo podía sentir claramente cómo las luces y las sombras se acercaban, reclamando lo que les correspondía. El cuarto día siempre me llena de una nostalgia imposible de explicar. El alma se despide. Lo he visto en los ojos apagados de personas que parecen viajar mentalmente a su niñez, a un lugar que solo ellas pueden ver. Una mujer, a punto de morir, sonrió dulcemente y dijo: «Ya estoy en casa, ya estoy en mi calle». Y en ese momento supe que estaba recorriendo por última vez los rincones de su vida, diciendo adiós en silencio. El quinto día es el más misterioso. El cruce. Algunos lo describen como un túnel de luz, otros como un río. Lo cierto es que todos lo sienten. Y aquí se juega la fe verdadera. Los que confiaron, los que vivieron con esperanza, se lanzan con valentía. Los que se aferraron al miedo, se detienen. He visto esa duda reflejada en los últimos suspiros, en la mirada fija hacia un punto invisible. El sexto día es el más doloroso de todos. El desprendimiento. El alma se ve obligada a soltar. Y créeme, muy pocos saben soltar. He sentido como algunos se aferran desesperadamente a sus pertenencias, a sus títulos, incluso a resentimientos. El alma llora, grita, se resiste, pero al final, todo cae. Y lo único que queda es lo esencial, lo que realmente eres. Hay algo que descubrí después de aquel encuentro con Santo Tomás: conocer los 7 días no fue una bendición ligera, fue una carga. Porque desde entonces, cada vez que alguien muere cerca de mí, siento ese proceso. No con mis ojos, sino en el alma. El primer día lo siento como un eco. Un alma desorientada, intentando comprender qué acaba de suceder. Recuerdo estar en el velorio de un vecino, y sentir claramente cómo él estaba allí, junto a su familia, desesperado por consolarlos. Escuché, dentro de mí, su voz quebrada diciendo: «Estoy aquí, no lloren por mí». Pero nadie podía oírlo. Ese es el tormento de ese primer día, la impotencia de estar y no estar. El segundo día es una prueba de fuego. Me atrevo a decir que es el más doloroso de todos, incluso más que el desprendimiento. Porque el alma ve su vida como realmente fue, sin adornos, sin excusas, sin relatos para justificarse. Cada decisión aparece con sus consecuencias. Una mentira pequeña se muestra con el dolor que causó en otro. Una caricia sincera se refleja como una ola de luz que tocó muchas más vidas de lo que se imaginaba. Yo mismo vi escenas de mi vida que había olvidado, y sentí vergüenza. Comprendí que, cuando llegue mi hora, no tendré cómo huir de ese espejo. El tercer día es oscuro. Es un combate silencioso, pero feroz. Santo Tomás me dijo que es allí donde se mide lo que cada uno cultivó en vida. No hay jueces externos, tus actos mismos llaman a la luz o a la sombra. He sentido la presencia de ángeles rodeando a los buenos, y la cercanía de sombras pesadas sobre quienes cargaron odio y rencor. Es como una disputa invisible por la herencia del alma. El cuarto día, ese día me rompe por dentro. El alma vuelve a los lugares que amó. He sentido a madres acariciando las camas de sus hijos, a ancianos recorriendo los pasillos de su casa por última vez, a jóvenes mirando una y otra vez el rostro de quienes dejaron atrás. Es un adiós sin palabras, un recorrido lleno de lágrimas invisibles. Y aunque nadie más lo nota, yo sé que esas despedidas suceden. El quinto día es el cruce. Y aquí me atrevo a confesarte algo que casi nunca digo: yo mismo he visto ese umbral. No con mis ojos, sino en visiones. Es un lugar distinto para cada alma. Para unos es un puente,
para otros una puerta, para otros un río que deben atravesar. Lo impresionante es que todos lo describen de alguna forma. He escuchado a moribundos murmurar, ya lo veo, ya está allí, y en ese momento sé que se están acercando al cruce. El sexto día es, para mí, la verdadera agonía. El alma comienza a desprenderse de todo lo que no le pertenece. Es como arrancarse capas enteras de piel. Van cayendo las máscaras, el orgullo, los deseos. Y duele, duele más que cualquier sufrimiento humano. He sentido ese grito silencioso de los que se aferran a lo que ya no existe. Y también he sentido la paz de aquellos que sueltan sin resistencia, como hojas que caen al viento. Y finalmente, el séptimo día. Aquí las palabras fallan. Santo Tomás me mostró cómo el alma, purificada, se acerca a una luz que no se puede describir. No es sol, no es fuego, no es estrella. Es algo que lo contiene todo. Allí no hay secretos, lo que eres se muestra en plenitud. Y no es un juez quien te condena o te salva, eres tú mismo frente a la verdad absoluta. La luz no castiga ni premia, solo refleja lo que siempre fuiste. Cuando regresé a mi cuerpo, Santo Tomás me dejó una advertencia que aún resuena en mi pecho. El hombre vive como si no importara. Pero cada gesto, cada palabra, cada pensamiento, construye esos 7 días. Y en ese viaje nadie puede mentir. Desde entonces, vivo con la certeza de que todo lo que hago pesa. Cada día de vida es, en realidad, un ladrillo en el puente que me llevará a mi propio séptimo día. Y ahora tú lo sabes también. La pregunta es, ¿cómo vas a vivir a partir de este momento, sabiendo lo que te espera en esos 7 días? Con el paso del tiempo comprendí algo que me heló la sangre. Lo que Santo Tomás me mostró sobre los 7 días no solo era un camino individual. Era también un reflejo de lo que ocurrirá con la humanidad entera cuando llegue su hora. Porque si cada alma revive su vida en ese espejo del segundo día, ¿qué pasará cuando millones de almas crucen al mismo tiempo? Imagina un océano de memorias, todas entrelazadas, todas chocando, todas revelando la verdad de la historia humana sin posibilidad de ocultar nada. No habrá secreto que resista. No habrá mentira que pueda sostenerse. Y entonces entendí la advertencia que él me dejó antes de desaparecer. El juicio no es solo personal. Hay un día en que será colectivo. Desde entonces empecé a observar el mundo con otros ojos. Cada tragedia, cada catástrofe, cada guerra, son miles de almas emprendiendo juntas ese viaje de 7 días. Miles de primeros días de desconcierto. Miles de cuartos días de despedidas silenciosas. Miles de séptimos días enfrentando la luz al mismo tiempo. Y aquí te confieso algo que nunca me atreví a contar. Una noche, mientras dormía, tuve una visión aterradora. Vi un cielo inmenso, y en él millones de luces, millones de almas, ascendiendo todas a la vez. Era como si la tierra hubiera exhalado de golpe. Y sentí un estruendo, no de voces humanas, sino de memorias entrelazadas, risas, llantos, gritos, plegarias. Todo a la vez. Santo Tomás estaba allí, y me dijo: cuando llegue el gran despertar, la humanidad entera vivirá sus 7 días. Entonces no habrá historia escrita por vencedores. Habrá historia revelada por las almas. Me quedé paralizado. Pensé en los secretos enterrados, en las injusticias ocultas, en los crímenes jamás confesados. Todo, absolutamente todo, será mostrado. Desde entonces vivo con una inquietud constante. Porque sé que el viaje del alma no es solo mío, ni tuyo. Es de todos. Y cada pequeño acto que hacemos, cada palabra, cada silencio, construye no solo nuestro espejo personal, sino el espejo colectivo en el que un día nos veremos reflejados juntos. He sentido miedo, no lo niego. Pero también esperanza. Porque si bien esos 7 días son duros, también son la prueba de que nada de lo que hacemos se pierde. Todo queda grabado. Incluso el acto más pequeño de amor resuena en ese camino como una luz que nunca se apaga. Por eso, cuando me preguntan si temo a la muerte, respondo que no. Lo que temo es no estar preparado para enfrentar la verdad en esos 7 días. Y ahora que lo sabes, no puedes ignorarlo. Algún día llegará tu primer día, tu espejo, tu cruce, tu desprendimiento, y tu séptimo día frente a la luz. La pregunta es, ¿qué llevarás contigo cuando llegue tu momento? ¿Qué peso, qué cadenas,
¿qué recuerdos? Porque cuando estés frente a esa claridad absoluta, no habrá forma de huir. Solo quedará lo que realmente eres. Desde que Santo Tomás me mostró lo que sucede con el alma en esos 7 días, mi vida se convirtió en un largo silencio cargado de preguntas. Al principio pensé que era un conocimiento para mí solo, un secreto que debía guardar. Pero pronto descubrí que el peso de ese misterio es tan grande que comienza a buscar salida, como si exigiera ser contado. Lo más inquietante es que no solo se trata de lo que vi aquella vez. Después, en sueños, en visiones fugaces, incluso en momentos de vigilia, he vuelto a recorrer esos 7 días como si los viviera una y otra vez. Cada repetición me revela un detalle distinto, algo que no había percibido antes. El primer día, el desconcierto, ahora lo siento con mayor claridad. Es como un eco que se arrastra en los pasillos del mundo de los vivos. He estado en funerales donde los asistentes lloraban, al mismo tiempo, podía sentir al difunto caminar entre ellos, intentando consolar, intentando hacerse escuchar. La desesperación del alma es tan real que la angustia se queda en el aire, como una vibración imposible de ignorar. El segundo día, el espejo de la vida, es un juicio que no necesita jueces. Y aquí descubrí algo nuevo, el alma no solo revisa lo que hizo, también lo que pudo haber hecho y no hizo. Cada oportunidad desaprovechada, cada gesto de bondad que se negó, aparece ante sus ojos como heridas silenciosas. Y esas ausencias pesan tanto como los errores cometidos. El tercer día, la lucha de luces y sombras, lo comprendí como un campo de atracción. Nadie empuja al alma, nadie la obliga, son las propias decisiones las que llaman a los acompañantes invisibles. Los ángeles no aparecen por azar, las sombras tampoco. Llegan porque fueron convocadas en vida. Esa fue la revelación que más me estremeció. Cada acto, cada pensamiento, cada deseo secreto, construye la compañía que tendremos en ese tercer día. El cuarto día me resulta el más humano. Porque el alma regresa a los lugares del corazón, no como turistas de su propia vida, sino como peregrinos que se despiden. He sentido cómo recorren calles, casas, habitaciones, y cómo se detienen frente a personas que no saben que están siendo visitadas por última vez. Es un adiós invisible, un acto de amor y de nostalgia. En el quinto día, el umbral, he visto rostros de moribundos iluminarse de repente, como si hubieran visto algo más allá de la mirada de los vivos. Algunos sonríen, otros tiemblan, pero todos se detienen en ese instante en que el alma percibe el cruce. Y comprendí que el puente, la puerta o el río no son reales en el sentido físico, son símbolos creados por la propia alma para comprender el tránsito. El alma ve lo que necesita ver para dar el salto. El sexto día es, para mí, la lección más dura. Porque ahí el alma debe soltar. He sentido cómo se arrancan los apegos como si fueran cadenas. Un hombre aferrado a su riqueza llora por no poder llevarla consigo. Una mujer que vivió del orgullo se resiste a dejarlo atrás. Y he visto también la paz de quienes vivieron ligeros, soltando todo como hojas secas que el viento se lleva. Ese día me enseñó que en vida debemos practicar el desapego, porque tarde o temprano la prueba llegará. Y el séptimo día, el más sagrado. Allí el alma se muestra tal como es. Frente a esa luz indescriptible, no hay máscaras ni excusas. La luz no pregunta, no castiga, no premia. Solo revela. Y esa revelación duele o libera, según lo que cada uno sembró. Vi almas llorar ante la claridad de su propio egoísmo. Y vi almas elevarse en silencio, ligeras como fuego que se funde en el infinito. Lo que más me aterra no es lo que vi de cada día, sino lo que Santo Tomás me dijo después, cuando mi visión terminaba. Esto que viste no es solo un destino individual. Es también el destino de la humanidad entera. Habrá un día en que millones de almas pasarán juntas por este proceso. Ese será el gran despertar, y nada quedará oculto. Desde entonces vivo con esa advertencia en el pecho. Cada guerra, cada desastre, cada tragedia me recuerda que cientos, miles de almas inician juntas ese viaje de 7 días. Y pienso, ¿qué pasará cuando sea toda la humanidad la que cruce al mismo tiempo? He sentido miedo, pero también una esperanza extraña. Porque si algo aprendí de Santo Tomás es que los 7 días no son un castigo. Son un espejo. Y ese espejo, aunque duela,
es también la oportunidad de purificación más grande que existe. Por eso ahora, cada vez que cierro los ojos, me repito sus palabras. Vive como si ya estuvieras en tu segundo día, porque al final lo estarás. ¿Y tú, qué verás en tu propio espejo? Desde aquel encuentro, mi vida se convirtió en una vigilia constante. No hay día que no piense en los 7 pasos del alma, pero lo más inquietante no es recordarlos, lo más inquietante es sentir que algo más se aproxima. Como si los 7 días no fueran solo un destino personal, sino una sombra inmensa que se acerca a la humanidad entera. A veces, en la madrugada, despierto con un ruido extraño. No viene de afuera, sino de adentro de mí. Es como si millones de voces susurraran al mismo tiempo, un murmullo lejano pero ensordecedor. Y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver lo mismo, un cielo lleno de luces, como si fueran millones de almas ascendiendo al mismo tiempo. Entonces recuerdo lo que Santo Tomás me dijo antes de desaparecer. Habrá un día en que los 7 pasos dejarán de ser individuales. Ese será el gran despertar, y nadie podrá escapar de él. Al principio creí que era una metáfora. Pero cuanto más observo lo que ocurre en el mundo, más entiendo que no lo era. Las guerras, las catástrofes, las epidemias, son como ensayos, como pequeñas ráfagas de lo que vendrá. Porque cada vez que mueren miles juntos, el espejo se enciende colectivamente. Miles de almas al mismo tiempo recorriendo el primer día, el segundo, el tercero. Imagina lo que sucederá cuando sean millones. Imagina lo que será cuando la humanidad entera tenga que verse frente al espejo del segundo día, cuando no solo un individuo sino pueblos enteros tengan que enfrentar la verdad de lo que sembraron. No habrá líderes que puedan ocultar sus mentiras. No habrá historia maquillada. No habrá secretos en bóvedas. Todo, absolutamente todo, saldrá a la luz en ese gran espejo. Una noche tuve una visión más clara. Vi el primer día colectivo, un desconcierto inmenso, como si millones de voces gritaran, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? El aire mismo se estremecía con la confusión. Luego vi el segundo día, un tapiz gigantesco donde se desplegaba la historia humana completa. No la que aprendimos en los libros, sino la verdadera, con todas sus luces y sombras. Cada acto de bondad brillaba como una estrella. Cada acto de crueldad ardía como fuego oscuro. Era imposible apartar la mirada. Y lo más terrible era que todos podían verlo al mismo tiempo. El tercer día fue una tormenta. Luz y oscuridad peleando, no solo por un alma, sino por naciones enteras. Ángeles que descendían como ejércitos de claridad, sombras que se arremolinaban en masas negras. El mundo espiritual en combate, y cada alma sintiendo dentro de sí la atracción de lo que había cultivado. El cuarto día fue silencioso. La humanidad entera recorriendo sus lugares amados, despidiéndose de la tierra como peregrinos que saben que no volverán. Vi multitudes de almas caminar por ciudades, por campos, por mares, tocando por última vez aquello que habían amado. Y aunque nadie vivo los veía, el mundo entero estaba lleno de despedidas invisibles.